Aumentan los niveles de facturación del monotributo y sobre este tema vamos a conversar con Guillermo Poch. Él es abogado tributarista y nos vas a dar, Guillermo, información sobre, bueno, cómo quedan en definitiva las escalas. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo va, Rocío? ¿Cómo va, Santiago? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contanos qué novedades tenemos para los jóvenes olvidados, no viejos olvidados, porque el monotributista por lo general es la primera escala de entrar a la contabilidad y al sistema tributario. Así es, Santiago, como decís, es el paso entre la informalidad y la formalidad en el mundo tributario. A partir del 1 de julio están aumentando los montos máximos de facturación, un 41,52%. De alguna manera, esto no tiene una situación correlativa en cuanto al monto del componente tributario social, o sea, el monto que la gente tiene que pagar, esa cuota del club del monotributo no se va a ver, no se va a ver afectada, y de alguna manera esto exterioriza el efecto que tiene la inflación en la gente, que vos le tenés que aumentar la posibilidad de facturar sin incrementarle los costos tributarios. Claro, no es menor, porque en realidad pago la misma cuota por un poco más de servicio y no tener que pagar la otra categoría que sería un adicional a lo que estás pagando. Sí, o sea, es como vos indicás, si yo estoy facturando, estoy ganando en poder adquisitivo la misma plata, pero facturo más, y eso no se corrigiese, a mí me obligarían a salir de la tabla, Claro. o pasar de la tabla. Y si estoy en los topes máximos de facturación, Sí. quedaría excluido del monotributo, y ahí hay que entender de que es un universo de gente, como decíamos al principio, de que tiene el paso entre la informalidad a la formalidad. Ese paso es grande, pasar a estar siendo un sujeto inscripto porque estás obligado a presentar todos los meses declaraciones juradas de IVA y a su vez también de ganancias. Pensaba, Guillermo, en meternos en el detalle. ¿Cuál fue entonces el porcentaje de aumento? Porque tenemos entendido que de todos modos quedó por debajo de la inflación. Quedó por debajo de la inflación, porque acá se utilizan como índice de corrección no el IPC, sino cuánto se están subiendo en cuanto a las jubilaciones. Hoy en día en la categoría A pasaría de casi 1.000.000 de pesos a 1.400.000 pesos, y de alguna manera la categoría la K pasaría de 8 millones de pesos a 11 millones de pesos. Y todo lo que es la cuota queda de igual manera, no sufre cambio alguno. Guillermo, ¿podemos hacer un poco de docencia? ¿Pago la cuota de qué? ¿Para qué me sirve pagar la cuota del monotributo? ¿Qué beneficios tengo? ¿Qué puedo hacer siendo monotributista? Más allá de, por supuesto, salir de una economía informal e ir a una economía formal. Bueno, monotributo, como estamos hablando, esa cuota lo que te evita es estar pagando IVA y ganancias. Y también lo que te da es una obra social. O sea, y después te da la posibilidad de jubilarte pagando esa cuota social. Alguien que tiene monotributo tiene una obra social. De otra manera estarías fuera del régimen de lo que serían las obras sociales. Ese es un gran resumen y fácil. Ahora, hay muchas cosas a tener en cuenta, si bien se llama régimen simplificado. De simplificado no es tan fácil. Ahora la gente a partir del 1 de julio se va a tener que estar recategorizando, va a tener que hacer una sumatoria de los últimos 12 meses de facturación, comparar cuál es el monto que está pagando de alquiler, cuál es el precio máximo, el precio más alto de los bienes que está vendiendo, cuál es la superficie que está utilizando. Tiene sus complejidades, pero una vez que estás encuadrado es relativamente sencillo, porque todos los meses tenés que ir y pagar la cuota o tenés por débito automático. Un monotributista que tiene inversiones o que tiene tasas, por ejemplo, de plazo fijo, ¿puede ser corrido de ese lugar o de categoría? ¿Me estás queriendo decir que tienes que encuadrarte en lo que la categoría te plantea? Mira, en el caso particular de los plazos fijos para las personas físicas, eso está exento. Lo mismo si hace determinadas operaciones en el marco de la bolsa o a Ok. través de un banco, como puede ser un fondo común de inversión abierto. En la medida que vos no tengas otra
renta grabada, otro ingreso grabado en el impuesto a las ganancias, vos no estás obligado a presentar declaraciones juradas. Si todas tus rentas son exentas, o el caso de una persona que es relación de dependencia y además presta servicios y está bajo el régimen de monotributo, no tiene que estar presentando declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. Claro, eso es un ahorro también de, perdón a los profesionales contadores, pero evitás la contratación de un contador o tener que estar presentando constantemente bienes personales y el IVA y tener que ver cómo se hacen esos números, ¿no? Porque hay veces que da demasiado a pagar, sobre todo en las empresas, y se busca la forma, ¿no? Esto de que habíamos hablado varias veces de cómo se manejan los impuestos en la Argentina. Sí, Argentina, Santiago, a lo que vos estás haciendo referencia es, al tener una presión tributaria alta, estar en una situación, llamémoslo, de una cuestión delicada económicamente, termina sucediendo de que muchas veces entre los privados intentan buscarle una solución. Ahí es donde la dirigencia política tiene que estar mirando muy de cerca ese termómetro social, saber los controles como de un auto que vos ves todas las luces. Bueno, la dirigencia política tiene que bucear qué es lo que está pasando en la ciudadanía, qué está pasando, qué dice la calle, tomarlo y actuar en consecuencia. Quedarse con bloques, con normas que son muy estáticas, sin estar viendo qué pasa en la realidad, es apartarse y saber de que las normas siempre tienen que estar de alguna manera redactadas, estipuladas para que puedan ser cumplidas. Si son de imposible cumplimiento o toda la ciudadanía está yendo hacia otro lugar, lo que hay que entender es que hay que hacer una corrección en el sistema legal. Clarísimo. Me pasaba mucho cuando tenía que validar a algún cliente respecto a su capacidad de crédito y me decían, soy monotributista, puedo facturar hasta tanto. Y yo les decía, pero ¿facturás o no facturás? Porque vos podés estar dentro de una categoría y no llegar a cubrir ese mes la facturación o no haber hecho la facturación. No te estás obligado, ese es el límite máximo que tenés de facturación. Es como decís, Santiago, y ahí de nuevo, mira, hagamos foco en lo que vos comentabas. Si está sucediendo eso, hay algo ahí que está haciendo un ruido. Entonces, lo que hay que hacer son análisis. Nosotros desde la profesión muchas veces los ponemos de manifiesto qué es lo que está pasando en la calle, qué es lo que le pasa a la gente, y eso hay que tratar de encontrarle una solución. O sea, en el mundo en líneas generales, claramente los impuestos son algo incómodo para toda la gente. Lo que hay que entender es que también, si la gente percibe que recibe algo a cambio, no le genera el mismo problema que si no recibe nada a cambio. Tal cual. ¿Y la obra social, Guillermo, para entrar la podés elegir vos o te toca una destinada? Se puede hacer después elección de la obra social. Claro. Y el otro atractivo, ¿no? Lo que decías tiene que ver con los aportes. ¿Cuál es la situación de un monotributista que tenga la cantidad de años de aportes que se requieren, por ejemplo, para acceder a una jubilación? ¿Cómo se da eso? Bueno, ahí Rocío va a entrar en las generales de lo que sería casi un autónomo, por así decirlo. Es distinto al quien tiene un empleado en relación de dependencia. O sea, son regímenes distintos y ahí entras en el régimen de lo que sería el monotributo. Y si pasás de autónomo, tuviste varios años en relación de dependencia, luego fuiste autónomo y luego fuiste monotributista y llegás con la jubilación monotributista, diga, directamente. ¿Cuál es tu jubilación? ¿Cómo se promedia eso? Porque vos tenías un sueldo, después fuiste autónomo, pagabas ganancias, pagabas IVA, pagabas todos los impuestos. ¿Cómo se maneja eso, Guillermo? Así me ahorro la consulta. Santiago, mira, ahí te digo la respuesta, lo podré estudiar y ser asesorado por gente de la parte previsional. O sea, a mí lo que me apasiona es la parte impositiva. Principalmente. O sea, bueno, pero pasa eso, pero acá tenemos un ejemplo. Mira, con va saltando a las diferentes categorías. Sí, sí, sí. Bueno, Guillermo, para la próxima te esperamos con ese dato que es interesante y que seguramente en la audiencia tendremos algún caso similar. Gracias. Por favor, y a disposición. Muchas gracias. Guillermo.